Vamos a ver hoy un texto del comentario al libro de Boecio acerca de la Trinidad, de Santo Tomás. Cuestión quinta de este comentario. En las respuestas al primer artículo hay textos interesantes que sirven para nuestro propósito. Aquí Santo Tomás distingue las ciencias especulativas, filosóficas y teóricas, siguiendo a Aristóteles, que dice que son tres las ciencias filosóficas y teóricas: la matemática, la física y la teología. En la respuesta a la segunda objeción, dice Santo Tomás que las ciencias especulativas, como es manifiesto en el principio de la metafísica, se ocupan de aquellas cosas cuyo conocimiento es buscado por sí mismo. En cambio, las cosas de las cuales se ocupa la lógica no se buscan por sí mismas, sino que son como un auxilio para las otras ciencias. Y por esto la lógica no está comprendida en la filosofía especulativa como una parte principal de ella, sino como algo que se puede conducir a ella en cuanto que ofrece a la especulación sus instrumentos, como son los silogismos, las definiciones y otras cosas de este tipo, de las cuales necesitamos en las ciencias especulativas. Por eso, como observa Boecio en el comentario a Porfirio, la lógica no es tanto una ciencia cuanto un instrumento de la ciencia. Scientia e instrumentum. Están las ciencias que son instrumentos y están las ciencias que son buscadas por sí mismas. Hay ciencias que no incluyen una operación, sino solo el conocimiento, como la ciencia divina y la natural, es decir, la metafísica y la física. Por eso no se pueden llamar artes, si el arte indica la capacidad de cumplir alguna cosa, como se dice en el sexto libro de la metafísica. En el argumento que responde a la sexta objeción, Santo Tomás pone otra consideración interesante. Aunque los sujetos de las otras ciencias sean partes del ente, que es el sujeto de la metafísica, no es sin embargo necesario que las otras ciencias sean parte de ella. Cada ciencia, en efecto, considera una parte del ente según un modo especial que es diverso del modo con el cual el ente está considerado en la metafísica. Por eso, propiamente hablando, el sujeto de cualquier ciencia
no es parte del sujeto de la metafísica. No es en efecto parte del ente según aquel aspecto por el cual el ente es el sujeto de la metafísica. Mientras, justo este aspecto hace de ella una ciencia especial distinta de las otras. En tal sentido, en cambio, se podrían considerar como partes de la metafísica las ciencias que se ocupan de la potencia, o del acto, o del uno, o de otra cosa de tal género, porque estas cosas se consideran al mismo modo como es considerado el ente en la metafísica. Este texto es muy importante porque abre la puerta para considerar la metafísica en toda su amplitud, que es muchas veces lo que ha faltado en el desarrollo del tomismo en la Edad Moderna, a partir de la neoescolástica, a partir de la segunda escolástica y hasta la neoescolástica, y es lo que a veces ha atraído la acusación de los heideggerianos de ser una especie de ontoteología que deja de lado lo más genuino de la realidad. La metafísica se ocupa del ente, pero se ocupa también, podríamos decir de una manera paralela, del acto, de la potencia, del uno, de lo múltiple, de lo bueno, de lo bello, de la vida e incluso de las esencias consideradas metafísicamente. O sea, no la esencia del hombre en cuanto es hombre, porque eso es objeto de otra ciencia, de la física, sino de la esencia del hombre en cuanto implica una condición superior a la materia, como la de cualquier otro ente, incluso la rosa, el árbol, la piedra, etc. En la metafísica no entra el sujeto de las otras ciencias como tal. No entra el sujeto de la física, no entra el sujeto de la matemática. Sin embargo, siendo la metafísica la ciencia más elevada, la más rica, por decir así, la que toca más de cerca la realidad, la metafísica, en cierta manera, tiene más partes que las otras ciencias. Sobre todo cuando estas partes son consideradas según su riqueza esencial o inmaterial. Las partes de las otras ciencias son más bien partes en el sentido propio del término, están fundadas sobre la materia, que tiene partes. Las partes de la metafísica derivan de la riqueza de lo real en cuanto es real. Sí. No entendí muy bien esto de la... ¿No sería más lógico que en cuanto más general sea de menos partes y que... No entiendo por qué se derivan de la riqueza de la real en cuanto real si lo considera más bien en cuanto ser y no baja a todas las partes de lo real? Justamente, por eso decía que esto es un texto muy importante, que debe ser completado con el texto del comentario de Santo Tomás a Dionisio. Se trata justamente de que no se considera la riqueza de lo real metafísicamente solo desde el punto de vista del ente,
sino desde muchos otros puntos de vista que proceden de la riqueza de la realidad fundamental, que es la realidad divina, que está reflejada en todas las cosas creadas. No solo en cuanto funda muchas cosas, muchas esencias que tienen su consistencia por sí, sino en cuanto realidad propiamente metafísica o entre comillas divina. En este sentido, Dios tiene, por decir así, muchas partes. Esas partes, que no son parte física, porque Dios en ese sentido no tiene partes, es simple, esas partes, metafóricamente hablando, son las que Dionisio llama discreciones y uniones. En Dios hay muchas perfecciones. Lo que es Dios no puede ser reflejado solamente por el ser. El ser, como dice Dionisio, y Santo Tomás lo repite en su comentario, es la primera de todas las perfecciones. Pero no es la única. Es la primera sobre la que se fundan todas las demás, pero no es la única. Por eso incluso Dionisio en su libro sobre los nombres de Dios comienza por el bien y dice que el primer nombre de Dios es el bien. Claro, el primer nombre de Dios. La metafísica, como hemos dicho, no se ocupa directamente de Dios, sino indirectamente de Dios. Se ocupa de ese aspecto divino que tienen todas las cosas. Sin Dios la metafísica no es metafísica. Una metafísica atea automáticamente deja de ser metafísica. No existe. Es otra cosa. Es otra ciencia filosófica, no es metafísica. Aunque se llame metafísica, como sucede en algunas corrientes modernas. La metafísica necesariamente considera lo divino, pero el sujeto de la metafísica, como dijo Santo Tomás, no es Dios. El sujeto de la metafísica es el ente y las partes del ente. Hablando de una manera metafórica muy básica. Si lo queremos decir de una manera más profunda, tenemos que ir justamente a lo que dice Dionisio. Hay uniones y hay discreciones, porque la expresión parte corresponde a la distinción entre el acto y la potencia, que es la última distinción que conocía Aristóteles. En cambio, Dionisio profundiza y descubre una distinción más básica, aún más profunda que la que hay entre el acto y la potencia, que es la que existe entre la unión y la discreción, que permite decir que en Dios hay muchas perfecciones, aunque esa multiplicidad no quite la simplicidad divina. Y lo mismo, de una manera refleja, debe decirse de las cosas creadas. En las cosas creadas hay muchas perfecciones. Esas perfecciones son el sujeto de muchas, atención, ahora digo muchas, ciencias metafísicas. Muchas ciencias metafísicas. Siempre y cuando uno descubra por lo menos el primer sujeto de la metafísica, que es el ente, y o el ser, porque todavía no los distinguimos. No queda claro porque viene con la definición de discreción y no a qué se refiere. Bueno, en el texto de Dionisio se refiere al hecho de que en Dios, que es uno,
hay muchas perfecciones que son el bien, el ser, la luz, la belleza, el amor, la vida, la inteligencia, etcétera. Todas esas perfecciones son el mismo Dios y sin embargo son distintas. Cuando Dios crea, comunica esas perfecciones, no simplemente comunicando el ser, sino junto con el ser comunicando cada una de ellas, aunque no siempre todas. Comunicando cada una de ellas. Dionisio ve en una manera paralela la comunicación del ser, la comunicación de la bondad, la comunicación de la vida, la comunicación de la sabiduría, etcétera. Cada una de esas perfecciones es comunicada de una manera propia y funda una riqueza distinta en lo real. La verdadera metafísica no puede quedarse con el solo ente. Tiene que abrirse a todas las riquezas que sin duda son riquezas del ente, si las consideramos al nivel de lo creado. Pero justamente por eso la metafísica, cuando se apoya sobre el ente y solamente sobre el ente, corre el peligro de volverse atea. ¿Por qué? Porque el ente es lo primero en la creación, pero no es lo primero en Dios. Porque en Dios todas las perfecciones son iguales. No hay una que sea superior a la otra. Puede decirse que el ente es el primer nombre de Dios desde las criaturas. Pero eso no quiere decir que Dios sea más bien que ente o más ente que bien. O más ente que uno. O más ente que verdad, etcétera. Sí. Puede ser una analogía un poco pero así como en una ciencia particular la nociología es vital para llegar al objeto, puede ser que en la metafísica la idea de creación como relación más significativa y demás definitoria. Si no hubiera una creación directa donde se comunican las perfecciones, no existiría ninguna metafísica. Sí, eso es verdad, pero no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es ir más allá de eso. Es justamente considerar que de Dios vienen de manera distinta muchas perfecciones, y no solamente la del ser, a la cual se refiere directamente el término creación. Pero las otras perfecciones también vienen por la creación. Las otras perfecciones vienen también por la creación, pero no se reducen a la creación. Así como las otras perfecciones no se reducen simplemente al ente. Justamente los medievales decían, por ejemplo, el ente y el bien se convierten. No decían el ente y el bien son lo mismo. Ens et bonum convertuntur. Es cierto que en la metafísica hay un modo de consideración único, que es lo que unifica toda la ciencia y las partes de esta ciencia, la que se refiere al ente, la que se refiere al bien, la que se refiere a la belleza, la que se refiere a la verdad, a la unidad, a la potencia, al acto, etcétera. El modo de consideración es único. Pero eso no quiere decir que uno tenga toda la metafísica cuando se ocupa del ente y solamente del ente. La metafísica abarca todo lo real,
pero de una manera distinta como lo abarcan las ciencias particulares. Fíjense cómo Santo Tomás mismo, refiriéndose esta vez a Dios directamente, matiza el primado del ente al principio de la Suma. Cuestión quinta, artículo segundo. Si el bien, según la razón, es primero que el ente. Hay que decir, dice en la respuesta, que el ente, según la razón, es primero que el bien. Pues la razón, significada por el nombre, es aquello que concibe el intelecto de la cosa y la significa por la voz. Y es primero, según la razón, aquello que cae como primero en la concepción del intelecto. Ahora bien, primero en la concepción del intelecto cae el ente. Porque cada cosa es cognoscible en cuanto está en acto, como se dice en el libro noveno de la Metafísica. Por lo tanto, el ente es el propio objeto del intelecto, y así es el primer inteligible, como el sonido es el primer audible. De esta manera, según la razón, es primero el ente que el bien. Después la explicación sigue. Tenemos que analizar bien estos términos. ¿Qué quiere decir razón? Razón quiere decir aspecto inteligible. Quiere decir una de esas partes de las cuales hablábamos antes en sentido metafísico. Es decir, simbólico o metafórico. El ente es la primera de esas partes inteligibles de lo real. Y por eso la metafísica se ocupa en primer lugar del ente. Pero no quiere decir que no se ocupe de otras cosas también, que son las otras razones que hay en lo real. La primera que el intelecto concibe es el ente, pero en lo real hay muchas razones. En lo real, en la cosa, que es lo mismo que lo real es la res, la cosa. En la cosa hay muchas razones que se descubren cuando esa cosa es considerada metafísicamente. Cuando es considerada físicamente o matemáticamente, se descubren partes que fundan ciencias particulares, según las partes. Pero cuando lo real se considera metafísicamente, se descubren razones, que son esas partes dichas tales solo simbólicamente, pero no menos realmente. Lo simbólico no se contrapone a lo real. Quiere decir lo que parte de lo sensible y existe a un nivel de realidad superior. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo propio de la metafísica, lo primero de todo es el ente o el ser, que repito, todavía no se distinguen. Para distinguirlos tenemos que hacer más análisis, que vienen después. Junto con el ente, o si se quiere en el ente, en cuanto el ente es primero, se descubren muchos aspectos inteligibles, tantos más cuantos la potencia intelectiva de alguien sea capaz de descubrir.
El que puede descubrir más aspectos inteligibles es más metafísico que otro. Algunos descubren solo el ente, o ni siquiera el ente. Y entonces no llegan a ser metafísicos, aunque sean filósofos. Porque no todos los filósofos son metafísicos, como hemos dicho. Sí. Pero ¿tiene sentido hablar de algo, digamos, aparte del ente? ¿Alguna perfección aparte del ente? Porque pareciera como que el ser es, o sea, todo se reduciría al ser. Cualquier otra perfección es un modo de ser. Entonces, si uno por ahí descubre el ente, entonces estaría descubriendo todo. O sea, si uno viese la perfección del ente, entonces está. ¿Qué otra perfección podría llegar a acabar que fuera del ente? Bueno, eso sería así si uno viese el ente divino. Pero el intelecto humano no puede ver el ente divino. El intelecto humano solo puede ver el ente participado, creado, comunicado. Ese ente está acompañado de muchas perfecciones que el intelecto también puede descubrir. Nosotros no podemos en el ente directamente captar todas las perfecciones. Eso sería tener la mente divina. Dios sí ve el ente, y en el ente divino están todas las perfecciones, es idéntico con todas las perfecciones. Y sin embargo esas perfecciones no son menos reales que en las cosas creadas, son más reales. Justamente por eso nosotros tenemos que ver el ente, y empezando por ahí tenemos que ver el acto y tenemos que ver la potencia, que no son lo mismo, por ejemplo. No podemos ver solamente el ente. Si viésemos solamente el ente no descubriríamos nunca la potencia, por ejemplo. Algo análogo tenemos que decir respecto de las otras perfecciones: el bien, la unidad, el algo o la esencia. Más aún, las esencias, las muchas esencias. Todas las esencias que hay tienen un valor metafísico, una condición metafísica. No son solamente objeto de las ciencias particulares. Por ejemplo, la rosa tiene algo de divino, en el sentido de metafísico. Y la metafísica puede considerar la rosa, pero no como la considera el botánico. En la realidad hay muchas perfecciones. O sea, quiero transmitir la idea de que la metafísica no puede consistir en un análisis cada vez más detallado del ente. De esa manera caemos en el idealismo y en el ateísmo. Si es el ente y solamente el ente. La respuesta de Santo Tomás a la primera objeción ayuda a matizar esta visión. La objeción era que Dionisio pone como primer nombre de Dios el bien y no el ente. Y Dionisio evidentemente es una autoridad. Pareciera que el bien, según la razón, es primero que el ente. Porque el orden de los nombres es según el orden de las cosas significadas por los nombres. Pero Dionisio, entre los otros nombres de Dios, primero pone el bien que el ente, como dice en el De Divinis Nominibus, en el capítulo 3. Por lo tanto, el bien, según la razón, es primero que el ente. Si a Dios lo nombramos desde las cosas creadas,
y el primer nombre de Dios es el de bien, entonces pareciera que el bien viene antes que el ente. Veamos cuál es la respuesta. Dionisio, en el libro de los nombres de Dios, determina acerca de los nombres divinos en cuanto que implican respecto de Dios la relación de causa. Pues nombramos a Dios, como dice él, a partir de las criaturas, como la causa a partir de los efectos. Ahora bien, el bien, porque tiene razón de apetecible, comporta la relación de causa final, cuya causalidad es primera, porque la gente no obra sino por el fin. Y la materia es movida por el agente hacia la forma. Por lo tanto, se dice que el fin es la causa de las causas, causa causarum. Y así, en el causar, es primero que el ente, así como el fin es primero que la forma. Y por esta razón, entre los nombres que significan la causalidad divina, se pone primero el bien que el ente. Y además, porque según los platónicos, que no distinguían la materia de la privación, decían que la materia es no ente, y se extiende a más cosas la participación del bien que la participación del ente. Pues la materia primera participa del bien cuando lo desea, pero nada desea algo sino similar a sí. Y entonces no participa del ente, ya que se dice que no es ente. Y por eso dice Dionisio que el bien se extiende hacia los no existentes. Aquí Santo Tomás pone dos argumentos para demostrar la primacía del bien sobre el ente desde el punto de vista de la causalidad, que es el punto de vista que nosotros usamos para nombrar a Dios. Porque a Dios lo conocemos desde los efectos. Como la primera causa es la causa final y no la causa formal, lo primero que podemos decir de Dios, en cuanto lo conocemos desde las criaturas, es que es bien, o sea, fin, que es apetecible. Y eso se refuerza según la terminología platónica que decía que la materia es no ente. La materia es no ente y sin embargo la materia desea el bien, desea la forma. Eso quiere decir que la causalidad del bien llega más lejos que la causalidad del ente, que termina la forma. ¿Qué significa todo esto? Que hay muchas razones, como hemos visto anteriormente, en la realidad. Entre esas razones está la del bien y la del ente. ¿Cómo encontramos el orden entre esas razones? O sea, ¿cómo decimos cuál es primera? Si nos fijamos en las cosas en sí, es primera la razón de ente. Porque si algo no es, no puede ser bueno. ¿Por qué es así esto? Porque para nosotros la perfección viene después de un estado inicial, relativamente imperfecto. O sea, algo es y después llega a ser perfecto, o sea, bueno. Si nos fijamos, en cambio, en las cosas, en cuanto se refieren a Dios, que es su origen, o sea, en las cosas en cuanto están fundadas en algo, sin lo cual no serían, en ese sentido viene primero el bien que el ente. Dios es primero bien que ente. Porque
Dios es la causa de las cosas. ¿Y qué es lo más profundo que podemos considerar en la causa? El fin. La causa principal es la causa final, como explicó Aristóteles y como hemos visto en la metafísica. También Aristóteles decía, Dios es el bien. Por eso, para Santo Tomás, siguiendo a Dionisio, si vemos las cosas desde el punto de vista divino, de lo que tienen de divino, y ese punto de vista es fundamental en la metafísica, si no, no hay metafísica, como hemos explicado. Si las vemos así, viene primero el bien y después el ente. Aparte del orden, lo que aquí interesa es que Santo Tomás distingue claramente las razones. Estas razones fundan partes o ciencias metafísicas distintas, según lo que leemos en el comentario a Boecio. Y aquí está la gran riqueza de la metafísica de Santo Tomás y el gran aporte de Santo Tomás respecto de Aristóteles, que se centraba especialmente sobre el ente. En este sentido, sí, Santo Tomás recupera aspectos de la metafísica platónica que se habían perdido en Aristóteles, que estaban latentes, pero que se habían perdido en cuanto Aristóteles centraba todo en el ente y en la usía, que es el ente principal. Es una distinción de razón, pero de esta razón, de la que se habla en el texto de Santo Tomás, que no es lo mismo que la razón subjetivista moderna. O sea, cuando decimos es una distinción de razón, no tenemos que pensar simplemente en la razón humana como algo que no tiene ninguna incidencia o conexión con la realidad. Podemos decir que es una distinción de razón si utilizamos esta terminología. Es una distinción entre razones objetivas, que a su vez, por supuesto, fundan un conocimiento racional distinto en nuestra mente. Exactamente. Eso es fundamental para entender la perspectiva propia de la metafísica de Santo Tomás. Y en general de una metafísica que esté inspirada en la riqueza de la revelación. O sea, que esté ayudada o perfeccionada por la revelación. Como aparece en otros autores cristianos, especialmente en Dionisio. Fíjense que Santo Tomás dice todo esto a partir no solo de Aristóteles, sino de los otros grandes autores que sigue él, que son San Agustín, San Juan Damasceno, Dionisio, Boecio. Aparte tiene el influjo de los neoplatónicos, pero los neoplatónicos son menos importantes que estos para él. Los capitales son estos padres de la Iglesia. Sí. Ya que hablamos de que, digamos, lo dice que puede hacer la revelación en la metafísica, ¿cómo analiza Santo Tomás un texto que después de la metafísica cristiana toma como punto de partida, ese texto de Éxodo 3:14, yo soy el que Dios le dice a Moisés, Moisés le pregunta cuál es su nombre? ¿Qué explicación da de ello o cómo lo interpreta Santo Tomás? Sí, lo interpreta. Está en la primera parte de la Suma, en la cuestión 13. Ahí trata específicamente de este nombre y dice que es nombre propio de Dios. No dice que es el nombre más elevado.
dice que es nombre propio de Dios. Nombre propio significa que le corresponde solo a Él y no a otras cosas. Podemos leer el texto. Si este nombre, el que es máximamente nombre propio de Dios. Este nombre, el que es, por una triple razón, es máximamente nombre propio de Dios. En primer lugar, por su significación, porque no significa ninguna forma, sino el mismo ser. Por lo tanto, ya que Dios es su misma esencia, y esto no conviene a ninguno, como se mostró, es manifiesto que entre todos los nombres, este máximamente, en modo propio, nombra a Dios. Atención, aquí no está diciendo que es el nombre más importante, que es el nombre más elevado. Está diciendo que es el más propio. La palabra propio hay que entenderla en el sentido preciso de la lógica. O sea, le corresponde solo a Él y no a otros. El nombre más propio de Dios es este. En primer lugar, entonces, porque designa el mismo ser y no una forma. El lenguaje de Santo Tomás es muy fluido y muy rico. Al principio, en las primeras cuestiones, en la cuestión tercera, había dicho que Dios es una forma, que es la forma suprema. Hay que entender bien en qué sentido están usados los términos. Aquí está usado forma como distinta de ser y ser como plenitud de todas las formas. Entonces, no designa ninguna forma sino el ser. En segundo lugar, por su universalidad. Pues todos los otros nombres son menos comunes. Y si se convierten con él, sin embargo, agregan algo más allá de él, según la razón. Por eso, de algún modo, lo informan y lo determinan. Esta frase es importante para ver en qué sentido distinguimos las otras perfecciones del ente, como habían preguntado. Todas las otras perfecciones de algún modo lo informan al ente y lo determinan. Hablando simbólicamente, repito, siempre hay que tener en cuenta la dimensión simbólica de la metafísica. De otra manera, se convierte en un sistema cerrado y pierde lo propio de la metafísica, que es la experiencia de lo divino, en el sentido que hemos ya explicado. Nuestro intelecto no puede conocer la esencia misma de Dios en el estado de la vía, en cuanto es en sí, sino que de algún modo determina acerca de él, acerca de lo que entiende de Dios, sino que de cualquier modo determine acerca de lo que entiende de Dios, es deficiente del modo con el cual Dios es. Y por eso, cuanto algunos nombres son menos determinados y más comunes y absolutos, tanto más propiamente
se dicen de Dios por parte nuestra. Y por eso, como dice Damasceno, el principal de todos los nombres que se dicen de Dios es el que es. Porque comprende en sí mismo todo y tiene el mismo ser como un cierto océano de substancia infinito e indeterminado. Cualquier otro nombre es determinado o determina algún modo de la sustancia de la cosa, pero este nombre, el que es, no determina ningún modo de ser, sino que se relaciona indeterminadamente a todos, y por eso denomina al mismo océano de substancia infinito. Ipsum pelagus substantiae infinitum. ¿Cómo puede entenderse que San Juan Damasceno diga esto si San Juan Damasceno es discípulo de Dionisio? Y Dionisio dice que el primer nombre de Dios es el bien. Hay que remitirse a lo que había dicho Santo Tomás en la cuestión quinta de la Suma. Hay que ver desde qué punto de vista se dice la prioridad. Si desde el punto de vista de lo que la inteligencia nuestra capta en las cosas mismas, metafísicamente consideradas, o de lo que, del punto de vista de la inteligencia, en cuanto capta el fundamento de las cosas en otra, en Dios. Desde ese punto de vista, lo primero es el bien, porque el bien no es menos ser, es más ser, es el ser perfecto, como dice en la cuestión quinta. Usted había dicho en un momento que, digamos, la noción de ser de alguna forma se enriquecía con todos los otros nombres. Sí. Pero digamos, eso no sería ahora la noción de ser como algo quizás muy universal, pero muy vacío, como que si necesitara otras cosas para llenarse. O sea, es como que si se tuviese que determinar. Sin embargo, si yo digo el bien no sería, digamos, por ejemplo, ser tal cosa. O sea, sería como muy circular, porque si bien las otras perfecciones determinarían a la noción de ser, todas esas perfecciones a su vez son. Entonces, eso es lo que no entiendo muy bien. Bueno. Podría reducirse toda la noción de ser y ya está. Sería simplemente desplegar la noción de ser y nada más, pero no que otras perfecciones ajenas a la de ser, perfecciones de ser. Bueno, pero fijémonos en los hechos. ¿Qué le pasa a alguien cuando quiere fijarse solo en el ser? Termina idealista o hegeliano. Porque pensando todo el día en el ser, termina en una especie de vacío mental. Porque el hombre no tiene capacidad para entender el ser, como dijo aquí Santo Tomás. Por eso no podemos usar solo esa perspectiva metafísica, por decir así. Tenemos que ver todas las perfecciones que están en el ser o que acompañan al ser. Sí. En realidad en el ser están, o sea, el concepto de ser, nosotros lo entendemos como algo vacío, digamos, que está por debajo de todas las demás perfecciones, pero simplemente porque nuestra manera de conocer es tener esa idea común y a eso ir agregándole todas las perfecciones. Pero en realidad, el conocimiento que tiene, por ejemplo, Dios del ser, incluye todo el conocimiento de las perfecciones del ser. Sí. Justamente no es que la idea de ser que conoce Dios sea una idea vacía a la cual le agregan las perfecciones, sino que es tan rica como todas las demás perfecciones, por decirlo de alguna manera. O sea, en ella están todas las demás perfecciones también.
Bueno, eso se podría decir. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios. Por eso no podemos hacer la metafísica de esa manera como si fuéramos Dios, porque no somos Dios. Y además, cómo hace la metafísica Dios, nosotros no lo sabemos. Porque eso de decir que Dios está pensándose a sí mismo y piensa el ser, y pensando el ser entiende todo, es un modo de decir nuestro a partir de lo que conocemos. Pero cuando entendemos eso, no estamos entendiendo a Dios. Dios es otra cosa respecto de eso. Aunque eso se deriva de Dios y nos conecta con Dios mentalmente, podríamos decir, eso no es Dios. Por eso la metafísica no la podemos hacer como si nosotros en el ente entendiéramos todo. Porque somos nosotros los que tenemos que hacer la metafísica, los que tenemos que ser metafísicos. Y nosotros no somos simples como Dios, ni captamos el ser simple que es Dios. O sea, lo que ustedes señalaron, que en el ser están todas las perfecciones, es algo de lo que descubre la metafísica, pero no es todo. Si uno se queda en eso, termina vaciando la metafísica, que es lo que pasó históricamente en la modernidad. Y por eso a Heidegger no solo no le gusta Aristóteles, tampoco le gusta Platón, que hablaba de las otras perfecciones. Heidegger va a los presocráticos. Evidentemente los cristianos no resucitan la filosofía platónica como la dijo Platón, sino que la cambian profundamente porque captan la simplicidad de Dios, que Platón no captaba. Y es especialmente lo que dicen Dionisio y San Agustín corrigiendo a Platón. Volvamos ahora al comentario de Santo Tomás al libro sobre la Trinidad de Boecio. En la respuesta a la novena objeción dice que, aunque por naturaleza la ciencia divina preceda a todas las otras ciencias, para nosotros las otras ciencias resultan anteriores. Como dice en efecto Avicena en el inicio de su metafísica, esta ciencia debe ser aprendida en orden después de las ciencias naturales, en las cuales son determinadas muchas cosas de las cuales ella se sirve, como la generación, la corrupción, el movimiento y cosas así. E igualmente después de las matemáticas, porque ella en efecto necesita, para conocer las sustancias separadas, también conocer el número y el orden de las esferas celestes, cosa que no es posible sin la astrología, que presupone a su vez toda la matemática. Las otras ciencias, en fin, como la música, las ciencias morales y otras de este tipo, ayudan a su cumplimiento óptimo. Ni es necesario que se dé una especie de círculo, en la medida en la cual la metafísica, por una parte, presupone cosas que son probadas en otras ciencias, y por otra, provee a ellas para encontrar los principios de las otras.
provee ella misma para encontrar los principios de las otras. Porque los principios que otra ciencia, es decir, la natural, recibe de la filosofía primera, no son utilizados para probar, a su vez, lo que el filósofo primero recibe del natural, mientras, en cambio, son probados por otros principios conocidos por sí. Y análogamente, el filósofo primero no prueba los principios que da al natural por medio de los principios que recibe de este último, sino por medio de otros principios conocidos por sí. Y así no se da ningún círculo en la definición. Además, los efectos sensibles de los cuales proceden las demostraciones naturales son inicialmente más conocidos para nosotros. Pero cuando a través de ellos llegamos al conocimiento de las causas primeras, podemos sacar de estas el porqué de aquellos efectos de los que nos habíamos servido para la demostración del qué de las causas. Y así al mismo tiempo la ciencia natural puede consignar algo a la divina, mientras que ésta hace conocidos los principios de la primera. Y por eso Boecio pone en último lugar a la ciencia divina, porque ella es tal para nosotros. En este texto, Santo Tomás, a partir de Boecio, nos muestra el lugar de la metafísica en el conjunto de todas las ciencias. Todas las ciencias preparan la metafísica y todas las ciencias dependen de la metafísica. Pero no se da un círculo. No se da que la metafísica al mismo tiempo sea fundada sobre las ciencias particulares y las funde bajo el mismo aspecto. Eso no es así. Todas las ciencias particulares nos hacen elevarnos hacia la consideración metafísica. Cuando tenemos la consideración metafísica, descubrimos el fundamento de las mismas ciencias por las cuales habíamos empezado. Dicho de otra manera, se trata de la misma realidad que estudian las ciencias particulares y la metafísica, pero en grados distintos de profundidad. Y esos grados distintos de profundidad no son meramente cuantitativos, sino que se refieren a la distinción entre la causalidad y los efectos. Las ciencias particulares encuentran principalmente los efectos. La metafísica encuentra principalmente las causas, que son en la visión aristotélica de estas sustancias separadas. Más adelante, Santo Tomás estudia en esta cuestión quinta que se refiere la física, la matemática y la metafísica, que son las ciencias principales. En el artículo segundo se refiere a la física, o sea, filosofía natural. ¿De qué se ocupa la filosofía natural? Como se demuestra en el séptimo libro de la metafísica, porque en la sustancia sensible se puede considerar tanto lo íntegro, lo entero, es decir, el compuesto, como su razón esencial o forma, lo que se corrompe y se genera por sí es el compuesto, pero no la razón esencial o la forma, sino accidentalmente. Pues no se genera en efecto el ser casa, como se dice en el mismo libro,
sino esta determinada casa. Sin embargo, toda cosa puede ser considerada sin todo eso que no se relaciona a ella por sí. Y por eso las formas y las razones esenciales de las cosas, aunque existan en el movimiento, consideradas en sí mismas, son en cambio privadas de movimiento. Y así pueden ser objeto de ciencia y de definición, como afirma el filósofo en el mismo lugar. Las ciencias de las sustancias sensibles no se fundan, sin embargo, sobre el conocimiento de algunas sustancias separadas de los entes sensibles, como se prueba siempre en el mismo libro. Ahora bien, si tales razones esenciales de las cuales se ocupan las ciencias que se refieren a las cosas son consideradas sin movimiento, es necesario que sean consideradas también sin aquellas condiciones en base a las cuales el movimiento conviene a las cosas móviles, etcétera. Y así, a través de la consideración de estas razones esenciales, inmóviles y privas de materia particular, se puede obtener el conocimiento en la ciencia natural de las cosas móviles y materiales existentes fuera del alma. Esto es el resumen de la consideración de la ciencia natural o física. La física estudia lo que no se mueve, pero eso que no se mueve, cuando existe, se mueve. Porque, como decía Aristóteles, el objeto de la inteligencia es siempre algo universal, algo de alguna manera separado de la materia, aunque en la realidad no exista como separado de la materia. De eso se ocupa la física. Santo Tomás después, en el artículo 3, manifiesta de qué se ocupa la matemática. De lo que está en la materia, prescindiendo del movimiento y de la materia misma. Y así llegamos a lo que nos interesa a nosotros, en el artículo 4. Si la ciencia divina se ocupa de lo que es privado de materia y de movimiento. Se debe decir que para volver más clara tal cuestión, es necesario saber qué ciencia debe ser llamada ciencia divina. Se debe saber que en la medida en la cual cada ciencia considera un determinado género sujeto, es necesario que considere los principios de ese género desde el momento en que una ciencia alcanza su perfección solo en el conocimiento de los principios, como muestra el filósofo al inicio de la física. Pero hay dos géneros de principio. Algunos, en efecto, son por sí una determinada naturaleza completa, al mismo tiempo siendo principios de otro, como son los cuerpos celestes, que funcionan como principios respecto de los cuerpos inferiores, y los cuerpos simples, que funcionan como principios respecto de los cuerpos mixtos. Por lo tanto, ellos no son considerados en la ciencia solamente en cuanto son principios, sino también en cuanto son en sí mismos cosas determinadas. Y por eso de ellos no se trata solo en la ciencia que considera las realidades principiadas, sino también en una ciencia aparte en la cual son considerados por sí mismos. Por ejemplo, hay una parte determinada de la ciencia natural que se refiere a los cuerpos celestes y que es diversa de la que trata de los cuerpos inferiores, y una que se ocupa de los elementos
y que es diversa de la que trata de los cuerpos simples. Algunos principios, en cambio, no son naturalezas completas en sí mismas, sino que funcionan solo como principios para otras naturalezas, así como la unidad respecto del número, el punto respecto de la línea, la forma y la materia respecto del cuerpo físico. Y por esto los principios de este tipo son considerados únicamente en la ciencia en la cual se trata de las realidades principiadas. Ahora bien, así como de todo género, hay algunos principios comunes que se extienden a todos los principios de aquel género, también todos los entes, en la medida en la cual convienen en el ser, o en el ente, como dice más precisamente, poseen algunos principios de todos los entes. Tales principios pueden ser definidos comunes en un doble sentido, como observa Avicena en su Física. En primer lugar, por la predicación, cuando se dice la forma es común a todas las formas, porque se predica de cualquiera de ellas. Y en segundo lugar, por causalidad, como cuando decimos que el mismo Sol, numéricamente idéntico, es el principio de todas las realidades generables. De todos los entes, sin embargo, hay principios comunes no sólo en el primer modo, que es aquel llamado por el filósofo en el libro 12 de la Metafísica, cuando dice que todos los entes tienen los mismos principios según analogía, sino también en el segundo modo, en modo tal que algunas cosas numéricamente idénticas representen los principios de todas las cosas, en la medida en la cual, es decir, los principios de los accidentes se reducen a los principios de las sustancias, y los principios de las sustancias corruptibles a los de las sustancias incorruptibles. Y así, según un cierto orden y grado, todos los entes se reducen a determinados principios. Y porque es necesario que lo que funciona como principio del ser para todos sea a su vez ente en el grado máximo, como se dice en el segundo libro de la Metafísica, es necesario que tales principios sean máximamente completos. Y por esto es necesario que estén máximamente en acto, en modo de no tener nada o lo mínimo posible de potencia, porque el acto es anterior y superior a la potencia, como se dice en el libro 9 de la Metafísica. Y por esto es necesario que sean privados de materia, que está en potencia, y de movimiento, que representa el acto de lo que existe en potencia. Y tales son las cosas divinas, porque si lo divino existe en alguna parte, existe sobre todo en esta naturaleza, es decir, en la naturaleza inmaterial e inmóvil, como se dice en el sexto libro de la Metafísica. Las realidades divinas de este tipo, porque son los principios de todos los entes, y son sin embargo naturalezas completas en sí, pueden ser consideradas en dos modos: en cuanto son principios comunes de todos los entes y en cuanto son en sí determinadas realidades. Este texto es muy largo y todavía sigue. Muestra de una manera unitaria el modo de razonar metafísico de Santo Tomás. O sea, aquí Santo Tomás explica el método que había descrito anteriormente. O sea, la consideración de todas las ciencias confluye en la metafísica, que se ocupa de los principios, más de los principios que de los efectos. Dentro de la metafísica, nosotros realizamos un camino semejante al que recorremos fuera de la metafísica. O sea, dentro de la metafísica nos vamos elevando hacia los primeros principios, más aún hasta una realidad que tiene que ser ente máximamente, que es la realidad divina. O
sea, la consideración metafísica es simbólicamente piramidal. No solo en cuanto que todas las ciencias se refieren a la metafísica y la preparan, sino que dentro de la metafísica el razonamiento procede de esta manera, encontrando las realidades primeras, que no solamente son principios como si fueran elementos de todas las cosas, sino que son principios como cosas en sí. Más aún, analizando de esta manera los principios, encontramos que hay una cosa que es principalmente ente. O sea, que responde de manera radical a la consideración propia de la metafísica. Y esa es la realidad de Dios. Por eso, como decíamos antes, no puede haber una metafísica atea. La metafísica estructuralmente se refiere a Dios. De otra manera, se llama metafísica lo que corresponde a otro tipo de consideración. Ustedes podrán leer de vuelta el texto. Si van transcribiendo estas clases, pueden analizar cómo razona Santo Tomás a partir de Aristóteles. Leamos la segunda parte del texto. Es el mismo artículo. Es el artículo 4 de la cuestión quinta del comentario de Santo Tomás a Boecio sobre la Trinidad. Hay que recordar que aquí Santo Tomás todavía es joven, no tiene la claridad que adquiere en la Suma Teológica que hemos leído anteriormente. Aquí es más razonador Santo Tomás, hace más distinciones. Lo último que habíamos dicho es lo siguiente: las realidades divinas de este tipo, porque son los principios de todos los entes y son, sin embargo, naturalezas completas en sí, pueden ser consideradas en dos modos: en cuanto son principios comunes de todos los entes y en cuanto son en sí determinadas realidades. Porque, sin embargo, nuestro intelecto se relaciona con tales principios primeros, que además son en sí máximamente conocidos, como el ojo del murciélago respecto de la luz del sol, como se dice en el segundo libro de la Metafísica. No podemos llegar a ellos con la luz de la razón natural, sino a partir de los efectos. Y esto es justamente el modo en el cual los filósofos se elevaron hacia ellos, como resulta de la carta a los Romanos 1:20. Las propiedades invisibles de Dios pueden ser contempladas con el intelecto en las obras producidas por él. Consecuentemente, tales realidades divinas son consideradas por los filósofos solo en cuanto son principios de todas las cosas, y por eso son consideradas en aquella doctrina en la cual se pone aquello que es común a todos los entes y que tiene como sujeto el ente en cuanto ente. Y esta ciencia es llamada por ellos ciencia divina. Pero hay también otro modo para conocer tales realidades. Es decir, no en cuanto son manifestadas por los efectos, sino en cuanto se manifiestan por sí mismas. Y a esto hace referencia el apóstol en la primera carta a los Corintios 2. Lo que es propio de Dios, ninguno lo conoció, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para ser puestos en condición de conocer. Y en el mismo lugar agrega: a nosotros Dios ha revelado tales cosas mediante su espíritu.
Y de esta manera son tratadas las realidades divinas en cuanto subsisten en sí mismas, y no sólo en cuanto son principios de las cosas. Así entonces la teología o ciencia divina es doble. Una en la cual las realidades divinas son consideradas no como el sujeto de la ciencia, sino como principios del sujeto. Y tal es la teología que fue desarrollada por los filósofos, que con otro nombre es llamada metafísica. La otra, en cambio, que considera las mismas realidades divinas por sí como sujeto de la ciencia. Y esta es la teología que se expone en la Sagrada Escritura. Tanto una como la otra, sin embargo, se refieren a lo que está separado de la materia y del movimiento según el ser, pero en modo diverso, en conformidad con el hecho de que, según el ser, algo puede decirse separado de la materia y del movimiento en dos sentidos. En modo que sea propio de la naturaleza, de la realidad misma, que se dice separada, el hecho de no poder ser nunca en la materia y en el movimiento, como en el caso de Dios y de los ángeles, o en modo que no sea propio de esa naturaleza el hecho de ser en la materia del movimiento, y que por lo tanto ella tenga la posibilidad de ser sin materia y movimiento, aun si de hecho a veces se encuentra en ellos. Y esto es el caso del ente, de la sustancia, de la potencia y del acto, que no dependen según el ser de la materia y del movimiento, como en cambio sucede con los entes matemáticos, los cuales, por más que puedan ser comprendidos sin la materia sensible, no pueden ser sino en la materia. La teología filosófica, entonces, considera lo que está separado en el segundo modo como el propio sujeto, y lo que está separado en el primer modo como principios del sujeto. La teología de la Sagrada Escritura considera en cambio como propio sujeto lo que está separado en el primer modo, aunque en ella se consideren algunas cosas que están en la materia y en el movimiento, en la medida en la cual lo requiere la manifestación de las realidades divinas. Bueno, esto es el texto completo de la respuesta del artículo 4. Evidentemente no se puede captar todo con una sola lectura. Lo leí para traducirlo, para que ustedes después, porque esto no está en castellano, después tengan el texto y lo puedan analizar de a poco. De cualquier modo, es interesante notar esta última concepción de la metafísica. La metafísica, que es parte de la filosofía, o que es la filosofía primera, se refiere a lo que puede estar separado de la materia, que a veces está separado de la materia y a veces no, pero puede por sí mismo estar separado de la materia, como la potencia, el acto, la sustancia. Y de ahí se eleva lo que siempre está separado de la materia, que son los principios de la realidad, o sea, Dios y los ángeles, las sustancias separadas. La teología sobrenatural, en cambio, también se refiere a lo que está separado de la materia, pero con una perspectiva inversa. O sea, primero se fija en Dios y los ángeles que se autorrevelan, y después desde ellos considera las cosas de este mundo, que existen incluso en la materia. Es interesante notar cómo Santo Tomás muestra que las dos teologías estudian lo mismo. Eso es lo más interesante de este artículo. En algo coinciden, que es estudiar lo inmaterial. Con una fuente distinta de conocimiento.
Una es la razón humana, que se eleva de los efectos a las causas, y otra es la manifestación que Dios hace de sí mismo. Pero esta coincidencia, aunque sea negativa, por el lado de lo inmaterial, que es una cualidad negativa, es importante para notar cómo una puede influir sobre la otra, cómo una teología puede influir sobre la otra, cómo la teología de la Sagrada Escritura puede influir sobre la teología filosófica. Puede influir haciéndole elevar la perspectiva, o sea, haciendo que considere no sólo unívocamente el camino que va de los efectos hacia las causas, sino que en cierta manera se abra a considerar los efectos desde las causas. Lo cual en cierta manera estaba implícito en la filosofía aristotélica. Por eso habíamos dicho que Aristóteles no distingue bien el sujeto de la metafísica como poniendo por un lado el ente y por otro lado Dios. Para Aristóteles la metafísica estudia a Dios. Para Santo Tomás no. Sin embargo, ganando en claridad epistemológica, la metafísica se perfecciona. O sea, adquiere de un modo más preciso la capacidad de ver en cierta manera desde la causa hacia los efectos. Bueno, traten de estudiar más precisamente esto que hemos reflexionado aquí, de analizarlo, y después, si quieren, pueden hacer preguntas sobre lo que hoy explicamos.